Me siento en la obligación de intervenir esta vez porque, igual que ustedes, me rebelo ante la permanente y constante agresión sin sentido, pero además, sobre todo, a la mentira permanente. Se habla, sí voy a referirme al presupuesto porque el resto de los temas políticos seguramente habrá oportunidades para hacerlo. Pero en relación al presupuesto, ¿cómo nos pueden decir hoy que, miren la serie de contradicciones? La nacionalización no ha significado nada, ha sido un fracaso. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado aquí? ¿100? ¿200? Durante este año, durante esta legislatura. Pero resulta que recibir 20% de $100 había sido complicado. ¿Se imaginan recibir 20% de $45? ¿O de 40? ¿O de $37 como está hoy el precio internacional del barril de petróleo? ¿Cuál es la alternativa que plantea esta oposición a la nacionalización? Nada. Absolutamente nada. No hemos escuchado una sola vez que se diga la nacionalización es un fracaso y nosotros proponemos esto. Porque saben que no hay alternativa mejor que la decisión que se tomó de nacionalizar para tener el 80 de antes $100 por barril de petróleo, ahora de 45 y no el 20%. ¿Se imaginan lo que estaría sucediendo con las autonomías que tanto dicen defender? De paso les recuerdo a una diputada que ya no es parte de la Asamblea Departamental ni del Gobierno Departamental de Santa Cruz, es una diputada nacional. Por lo tanto, no puede hablar a nombre de una entidad territorial autónoma como si fuera ella funcionaria de esa entidad territorial autónoma. Pero además, ¿cómo me van a...? Es simple cálculo aritmético. Es lo mismo el 80% de 100 que el 80% de 45, no puede, pero siempre va a ser el 80% más que el 20%, que era lo que ustedes le dejaron al país. Y no voy a hablar solamente de los gonistas, porque en esa bancada, a pesar de que hay unos cuantos nuevos diputados que nunca estuvieron antes en la política, hay muchos viejos diputados y funcionarios públicos de esos exgobiernos que están sentados aquí y que les vamos a pedir cuentas las veces que sea necesario. Había una diputada que hace un momento gritaba y decía: tráiganlo a Goni, libérenlo del manto de protección del imperio norteamericano y lo traemos al día siguiente. Si son sus jefes los que están ahí, no es solo Gonzalo Sánchez de Lozada, es Manfred Reyes Villa, también está allá, escondiéndose de los procesos que tiene aquí, no por persecución política, por estafadores, por ladrones. Los ladrones están en Estados Unidos. Y algunos ladrones que pueden haber, porque en cualquier administración pública los pueden haber, nosotros no los protegemos, ni les llamamos a la embajada norteamericana para que los protejan, ni les llamamos a ninguna embajada para que les protejan. ¿Saben qué? Cuando uno hace un análisis político de un fenómeno, un análisis económico de un fenómeno, tiene que tener por lo menos la hidalguía para reconocer el fenómeno en su conjunto. Han habido diputados aquí de la oposición que han reconocido el manejo macroeconómico adecuado, con sus diferencias, con sus observaciones,
Pero ¿cómo pueden decir que era mejor una administración pública que le dedicaba el 4% a la inversión y a las empresas públicas que una administración como la de Evo Morales que le dedica más del 40%? ¿Es mejor para un país productor? ¿Para un país que no quiere depender de la exportación de su materia prima? ¿Les preocupa la salud? Bolivia hoy es el primer país en inversión en relación a su PIB en la región para el sector de salud. Dejen de inventar fantochadas en el aire. Es el primer país en la región, perdón, el segundo país en la región en inversión en educación superior, en nuestros jóvenes que los estamos haciendo profesionales, que antes solo por el hecho de apellidar mamá, ni quispe o lo que sea, no podían entrar a una universidad porque no tenían el derecho de hacerlo. Y ustedes, que a esas jóvenes no solamente no los dejaron estudiar, sino que los expulsaron a España, a Brasil, a Argentina, ahora vienen a decirnos a nosotros y a querernos dar lecciones de inversión pública, cuando todo lo capitalizaron, tenían un Estado residual que se dedicaba a hacer negocios con empresas privadas y a pasear maletines negros para ver a quién le entregaban el negocio. Por favor, ¿cuál es la alternativa que plantean? Ninguna. Nunca han planteado nada. Pero además lo que a mí me duele, y lo lamento por algunas dirigencias cívicas, por ejemplo en Potosí, que estén recibiendo hoy órdenes de las mismas hordas que el 2007 y 2008 fueron a tomar instituciones en Santa Cruz, en Tarija, en Beni, en Pando. Su jefe político hoy, el señor Rubén Costas, a ese que no toda la oposición acepta como jefe político, ya se está proclamando candidato a presidente del 2019. Veremos si toda la oposición está de acuerdo con esa candidatura. Pero lo que yo no puedo aceptar es que el pueblo potosino tenga que tener de jefe al divisor del país, que es Rubén Costa. Yo no creo que el pueblo potosino esté de acuerdo con un fragmentador de la patria como es Rubén Costa. Pero ahí están algunos diputados de Potosí intentando utilizar los mismos métodos que la diputada Susana Rivero, que la diputada Adriana Arias, que muchos de nosotros conocemos en Santa Cruz, en Tarija, en Beni, en Pando, porque los hemos vivido. No se trata solo de Gonzalo Sánchez de Lozada, un enemigo que está protegido en el imperio. Se trata de jefes políticos que hoy día ustedes ostentan y que trataron de dividir el país. No me van a decir a mí que se trataba de un tema de propugnar las autonomías, porque para propugnar las autonomías no se necesitaba tomar instituciones, declararse independiente, intentar hacer una administración pública paralela desde Santa Cruz, convocar a que Gonzalo Sánchez de Lozada gobierne desde Santa Cruz. Nunca me voy a olvidar el día que se estaba yendo Gonzalo Sánchez de Lozada del país y en la Plaza 24 de septiembre, con matones, ingresaba Rubén Costas a la cabeza de una marcha, tirando piedras, palos, agrediendo a los campesinos que estábamos haciendo huelga y compañeros que estábamos haciendo huelga de hambre en la plaza. Son aliados y van a ser aliados naturales siempre, aunque haya algunos de la oposición que esa figura no les guste. Y siguen recibiendo órdenes de Sánchez, de Berzaín y de Goni desde Estados Unidos. Les dirige la campaña desde Estados Unidos. Pero lastimosamente, en el tema presupuestario, esos mismos que antes
plantearon privatización, capitalización, que plantearon hoy o hace muy poquito, hace 4 años, 5 años atrás, la división del país, hoy son los que tienen como líderes. No ha cambiado absolutamente nada. Son los mismos líderes. No han tenido la capacidad de renovación de un solo cuadro de ese liderazgo opositor. ¿No es Tuto el que se ha presentado 4 veces ya a elecciones y nunca ha podido ganar? ¿No es Doria Medina el que ayer le decía al presidente, presidente, suspenda el referéndum porque va a perder? Y el secretario general de la Gobernación de Santa Cruz salió a responderle, no se meta, señor Doria Medina, nos arruina la campaña del no. Esa es la capacidad organizativa que tiene Vladimir Peña. Revisen los medios de comunicación. Lo mandó a callar a Doria Medina y le dijo, cállese, señor. No, lo respetamos, pero no nos arruinen nuestra campaña del no. Era hermoso verlo hace 2 semanas al mismo Vladimir Peña junto con Roberto de la Cruz en un programa en Santa Cruz discutiendo si era una campaña ciudadana o era una campaña liderizada por Rubén Costa. ¿No fueron los demócratas los que lanzaron en su congreso de este fin de semana al candidato a las presidenciales ya, a Rubén Costa? Por favor. No son capaces de generar ni siquiera la más mínima posibilidad de una oposición seria y de una oposición articulada. En relación puntualmente al presupuesto, este presupuesto evidentemente tiene una reducción, no para las entidades territoriales autónomas solamente, para todas las entidades del Estado. Todas las entidades del Estado están haciendo ajustes en su presupuesto, ciñéndose a los techos que están programados para el próximo año. Pero donde no estamos apretando el cinturón es en la inversión, porque la inversión nos va a generar más ingresos. Y esos ingresos van a ir a distribuirse en las regiones, en los departamentos. Se hacía la observación del programa Evo Cumple. Las más de 12.000 obras que tiene el Evo Cumple, ¿están en Palacio de Gobierno? ¿Están aquí en la Plaza Murillo? No, están en los departamentos y en los municipios. Y los administraron los alcaldes y las alcaldesas. No las administró el Gobierno Nacional. Pero les parece mal. Nos hablan de salud. Y los 1.600 millones de dólares, ¿cuándo ha habido una inversión tan grande en el área de salud en la historia del país? Nunca, nunca. Y Potosí va a recibir de esos 1.600 3 hospitales, 2 de segundo nivel y 1 de tercer nivel. Pero claro, como el diputado está muy distraído escuchando seguramente su telenovela por su audífono, no me va a escuchar. Yo tengo por lo menos el respeto de escuchar lo que los diputados y diputadas exponen aquí. Pero ¿saben qué? Además, nos hablan del presupuesto, nos hablaron hace un momento de los presupuestos de los ministerios. Yo les recuerdo que tanto en el área de salud como de educación, etcétera, no son los ministerios los únicos ejecutores de proyectos y de programas en el ámbito de educación y de salud. ¿Y sabe qué? Así como los municipios invierten en ítems, es responsabilidad del Gobierno Nacional invertir en hospitales de segundo y tercer nivel. No. Pero el presidente Evo Morales sabe que las regiones y los municipios lo necesitan y está invirtiendo allá donde no sería su competencia según la Constitución y la Ley Marco de Autonomía. Alguien de la oposición tiene la transparencia mínima de decir, el Gobierno Nacional está invirtiendo inclusive donde no le corresponde por competencia. No. Observan las inversiones en ENDE. Ya lo decía el ministro hace un momento. Cómo se quiere diversificar la economía
si no se quiere ampliar la inversión en otros sectores? Yo no puedo entender, francamente, y aquí me voy a referir a un tema que probablemente no tiene que ver con el presupuesto, que es un tema de análisis político. Y que lo han repetido toda la noche, las elecciones en Argentina, las elecciones en Venezuela, ya les va a tocar, sé que se acabó el ciclo, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no actuamos con la soberbia que ustedes pretenden actuar tratando de endilgarse triunfos ajenos. Pero sí les vamos a decir que eso con lo que se llenaron tanto la boca de decir que no había democracia en Venezuela, resulta que ahora es tan democrática Venezuela que la oposición puede ganar 2/3 de curules porque las elecciones eran sucias, eran preparadas. Claro, pero si hubiera ganado Maduro o el oficialismo en Venezuela, no, era un fraude terrible. Pero si gana la oposición, no es fraude. Por favor, tengan una línea discursiva. En Venezuela hubo democracia, hay democracia y seguirá habiendo democracia. Y el hecho de que haya un control mayoritario de la oposición en Venezuela, ojalá no lleve al bloqueo permanente de ese Congreso, de esa Asamblea, al órgano ejecutivo. Porque a lo único que va a llevar esa oposición venezolana es a la destrucción de su propia patria. Esperemos que eso no suceda. Esperemos que tengan la madurez de esperar a unas elecciones nacionales para ver si pueden ganarle al oficialismo. Y no intenten tumbarlo, como han hecho intentando tumbar a Dilma Rousseff, como lograron tumbar a un gobierno democrático en Paraguay, como intentaron tumbar un gobierno democrático en Bolivia, porque les escuecen los pies por volver al poder. Pero al poder no se vuelve sin propuesta, sin estructura, sin mínima capacidad de articulación. Y ustedes no tienen ni líder, ni programa, ni estructura. Entonces, ¿cómo van a volver? Empiecen a construirlo, en lugar de dedicarse a fantochar con imágenes de petardos, dejen de fantochar con eso, hagan una propuesta seria al país, seria, responsable, denle una alternativa responsable al país, déjenle de mentir. Nosotros no tenemos ningún temor a ir a un proceso electoral. Los que no querían ir a un referéndum eran ustedes. Nosotros siempre defendimos el derecho del pueblo a definir si el presidente Evo Morales va a unas elecciones o no va a unas elecciones. Ustedes fueron los que votaron en contra de ese referéndum, no nosotros. Ustedes fueron los que utilizaron la imagen del Papa, la imagen de artistas nacionales sin su consentimiento para hacer su campaña del no. No fuimos nosotros. Ojalá nos enfrentemos en las elecciones del 2019 a una oposición seria, a una oposición constructiva, a una oposición que tenga algún programa de gobierno. Porque escuchar horas de horas los discursos del talante que escuchamos todos los días aquí en la Asamblea, realmente a nosotros nos da vergüenza ajena. Gracias, presidente.